Saria descendió del aerotransporte sin pronunciar palabra. El aire del planeta Isor olía a ceniza y humedad, la guerra lo había cambiado todo. El suelo, una vez cubierto por flores bioluminiscentes, ahora estaba desnudo, quebrado como su alma. Frente a ella, se alzaban dos montículos de tierra estelar, cubiertos por placas de cristal azulino. Los nombres de sus hijos estaban grabados con una caligrafía ceremonial, Nayil y Hugo. Ella cayó de rodillas, como si la gravedad se duplicara solo sobre su espalda. Apoyó las palmas sobre la tierra y bajó la cabeza hasta que su frente tocó el suelo. No lloraba como los humanos. Las lágrimas de su especie se elevaban como vapor, flotaban hacia el cielo como mariposas espectrales, perdidas en la atmósfera. Habían pasado 4 ciclos desde el ataque. 4 ciclos desde que el hospital infantil fue alcanzado por un bombardeo orbital durante la ofensiva humana. Le dijeron que no quedó nada. Le mostraron imágenes borrosas de estructuras colapsadas, de fuego blanco devorando los pisos. Que sus hijos no sufrieron, que todo fue inmediato. Palabras vacías. Palabras que la dejaban vacía. Desde aquel día, Saria había cambiado. Ya no comandaba escuadrones. Ya no respondía a los llamados del alto mando. Su sangre aún hervía, pero por dentro algo se había apagado. Cada noche soñaba con los rostros de Nayil y Hugo, con sus manos pequeñas, con sus risas telepáticas que llenaban la casa. Despertaba con los puños apretados, gritando nombres que ya nadie respondía. La brisa del crepúsculo levantó un remolino de polvo brillante que bailó sobre las tumbas. En su cultura, eso era señal de conexión espiritual. Un mensaje de los que ya no están. Saria quiso creer. Pero no pudo. Se quedó así durante horas. Hablaba en voz baja, recitaba antiguos cantos maternos que una vez les había cantado para dormir. Prometía venganza, luego se corregía y suplicaba perdón. Decía sus nombres en todos los tonos posibles. Lo que no sabía, lo que ninguna fuente oficial se atrevió a decirle, era que sus hijos no estaban muertos. A kilómetros de distancia, oculto en un bosque de árboles carmesí, un humano la observaba con binoculares de largo alcance. No era un espía ni un soldado. Era Elías. Un exmédico de combate de la Federación Humana. El hombre que había desobedecido la orden. Que había regresado al lugar del bombardeo cuando todo ardía. Que había oído gemidos entre los escombros. Recordaba claramente esa noche. Llevaba una mochila con suministros y un comunicador dañado. Al oír el sonido débil, pensó que alucinaba. Pero lo siguió. Bajo una losa de concreto y una estructura metálica retorcida, los encontró. No tenían heridas graves, solo estaban inconscientes, cubiertos de ceniza y polvo. No eran humanos. Y, sin embargo, Elías los envolvió en su abrigo térmico, desactivó el rastreador de su traje y los llevó a una nave de carga que él mismo controlaba. No lo hizo por órdenes. Lo hizo porque no podía dejar que murieran. Los niños aún estaban vivos. Respiraban dentro de una cápsula de criopreservación en un planeta neutral. Elías viajaba regularmente para vigilar su evolución. Aprendió sobre la biología alienígena, les habló en su idioma, les leyó cuentos humanos. Los cuidó en silencio, esperando algún día entregarlos a su madre. Pero nunca se atrevió a acercarse. No hasta ahora. Porque cada vez que veía a Saria llorar sobre aquellas tumbas falsas, algo dentro de él se desgarraba. Cada vez que ella susurraba perdón a los muertos, Elías sentía que el silencio que guardaba era una traición más grande que la guerra. Esa tarde, mientras ella murmuraba canciones de cuna a la tierra, Elías supo que no podía callar más. Apretó la mandíbula. Desactivó el camuflaje óptico de su traje. Y comenzó a caminar hacia ella. Elías caminaba despacio, casi con miedo, entre las raíces rojizas del bosque. Su traje de camuflaje ya no lo protegía. Ahora lo hacía solo la verdad, y sabía bien que en muchos casos, la verdad era más peligrosa que cualquier arma. A medida que se acercaba al claro donde Saria lloraba a sus hijos, cada paso le pesaba más. Su respiración era tensa. El pulso, irregular. Sentía en los labios las palabras que había ensayado durante semanas,
pero ninguna sonaba lo suficientemente digna para ese momento. Saria aún estaba de rodillas. Sus cantos habían cesado, pero su cuerpo seguía en esa postura de rendición total ante el universo. Elías se detuvo detrás de un gran tronco fosforescente y la observó. No por morbo, sino por respeto. Quería memorizar esa escena antes de cambiarla para siempre. Recordó el día del rescate con nitidez dolorosa. El bombardeo había dejado todo cubierto de fuego blanco. No había órdenes de búsqueda. Solo destrucción. El hospital era un amasijo de metal y huesos. Y aún así, entre el humo, había escuchado una tos. Primero una, luego otra, débil, intermitente, como si el universo le estuviera susurrando que no todo estaba perdido. Los encontró dentro de una cápsula médica parcialmente destruida, semi-inconscientes pero vivos. Uno de ellos aún abrazaba un pequeño juguete, una esfera de luz que titilaba suavemente al compás de su pulso. Cuando Elías los levantó, no supo si estaba salvando a enemigos o a inocentes. Pero sus ojos, grandes, oscuros y asustados, no eran los de un enemigo. Actuó solo. Mintió en los registros. Encubrió las coordenadas. Usó sus contactos para sacar a los niños de la zona de conflicto y llevarlos al planeta Talos 9, un mundo desmilitarizado usado por contrabandistas y exiliados. Allí, un viejo colega suyo, el doctor Ramírez, había construido una pequeña clínica clandestina para casos delicados. Los niños, que ahora sabía se llamaban Nayil y Hugo, permanecían en criostasis porque sus cuerpos, aún en desarrollo, necesitaban protección adicional del entorno humano. Pero vivían. Sonreían en sus sueños. Y murmuraban palabras que Elías no comprendía del todo, pero que le sonaban como melodías. Durante meses, observó a Saria en silencio. Al principio, solo para asegurarse de que no sospechara de nada. Luego, por algo más difícil de aceptar, culpa. Ella no era como los demás líderes militares. No buscaba venganza, no aparecía en transmisiones gritando odio. Solo regresaba, una y otra vez, al mismo lugar. Como si el universo pudiera revertirse desde allí. Elías pensó muchas veces en hablar con ella. Pero cada vez que lo intentaba, el miedo se apoderaba de su lengua. No por miedo a que ella lo matara, sino por temor a ser rechazado incluso con la verdad. Porque en sus ojos ya no solo veía dolor. Veía una madre. Y él había guardado durante demasiado tiempo algo que ninguna madre debería ignorar. Esa noche, mientras la luna de Isor se alzaba enorme en el cielo y teñía todo de azul oscuro, Saria se levantó. Sus piernas temblaban. Apoyó una mano sobre cada tumba y susurró una última oración. Donde quiera que estén, perdonen a su madre. Fue en ese instante que Elías se adelantó un paso. La rama bajo su pie crujió. Saria se giró con una velocidad letal. Sus ojos brillaban con una intensidad violeta peligrosa. El cuchillo que llevaba oculto apareció en su mano como un relámpago. No te acerques, advirtió ella. Elías levantó las manos. No hizo ningún movimiento brusco. No quiero hacerte daño. Pero necesito que me escuches, dijo, con la voz firme, aunque sentía el corazón golpearle el pecho como si quisiera huir. Un humano, aquí. Después de lo que hicieron. ¡Qué ironía! Saria comenzó a caminar lentamente hacia él. El cuchillo seguía alzado, pero lo más amenazante era su mirada. Elías no retrocedió. Tus hijos, murmuró. Ella se detuvo en seco. ¿Qué sabes de ellos? Están vivos. El aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar. Saria no dijo nada. Pero su cuerpo entero se tensó. El cuchillo se mantuvo firme, apuntándole al cuello. No juegues conmigo, gruñó. No tienes idea de lo que haría si eso es una mentira. Lo sé. Por eso vine a mostrarte, no a convencerte. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Solo se oían las hojas mecidas por el viento y el zumbido distante de alguna criatura nocturna. Finalmente, Saria bajó lentamente el cuchillo, sin dejar de mirarlo. Te sigo.
Pero si es una trampa, morirás antes de que tomes aliento. Acepto. Y así, sin otro acuerdo que el dolor compartido y una verdad aún no revelada, comenzaron el viaje que cambiaría para siempre sus mundos. La nave en la que viajaban era pequeña, un transporte viejo que Elías había modificado con tecnología de ambas especies. Tenía marcas humanas por fuera, pero su interior estaba adaptado para que Saria pudiera respirar sin filtros, moverse sin restricciones y mantenerse lejos de los campos electromagnéticos que afectaban a los de su especie. Aún así, ella no tocaba nada. Se mantenía cerca de la pared, de pie, sin bajar nunca la guardia. Elías no se ofendía. No lo esperaba diferente. Durante las primeras horas de vuelo, el silencio fue espeso, casi táctil. Él revisaba los instrumentos. Ella lo observaba como una sombra, con los ojos fijos en su espalda. No preguntaba. No confiaba. Pero tampoco lo mataba. Cuando salieron del espacio atmosférico de Isor, Elías introdujo las coordenadas de Talos 9. La pantalla proyectó una ruta oculta, una línea curva que evitaba rutas oficiales. No había alarma, no había identificación. Todo estaba diseñado para no existir. Saria rompió el silencio sin previo aviso. ¿Por qué lo salvaste? Elías no respondió de inmediato. Cerró la escotilla de navegación y se giró hacia ella. Porque respiraban. Ella alzó una ceja, sin rastro de emoción. Eso no es razón suficiente. Respiraban miles, y tú eras parte del escuadrón que los destruyó. Fui médico antes de ser soldado. No tenía órdenes de rescate. Pero escuché sus voces entre los escombros. Y no pude dejarlos ahí. Saria entrecerró los ojos. ¿Sabes cómo se llamaban? Nayil y Hugo. Lo dijeron mientras dormían, los primeros días. Uno de ellos, hablaba contigo. Te pedía que cantaras. Los labios de Saria se abrieron apenas. Algo se quebró detrás de su mirada. Pero no lloró. No se permitió. ¿Y los entregaste a tu gente? ¿Los estudiaste? ¿Los usaste como experimento? No. Me hice desertor por ellos. Están en criostasis. Estables. En un lugar donde nadie los puede dañar. Están creciendo, sanando, pero no entienden por qué no estás con ellos. Saria se volvió lentamente hacia la ventana lateral. Las estrellas pasaban como líneas líquidas a través del cristal. ¿Creen que los abandoné? Elías no supo qué responder. Hubiera preferido que lo golpeara. Pero lo que hizo ella fue más difícil de soportar. Se sentó por primera vez, se abrazó las piernas y apoyó la frente contra las rodillas. Permaneció así durante un largo rato. Y cuando habló, lo hizo con una voz distinta, sin furia, sin mandato. Cada noche, soñaba con ellos. Sentía que me llamaban. Pero me decían que estaban fríos, que no podían respirar. Pensé que eran solo fantasmas. Recuerdo haber pedido al cielo que, si aún existían, les diera calor. Y tú se lo diste. No fue por redención, dijo Elías, bajando la voz. Fue instinto. Yo no sabía quién eras tú. Solo vi a 2 niños asustados. Fue después que descubrí su linaje. Tu rostro está en todos los archivos militares de mi flota. Tú eras una comandante de élite. Era. Antes de perderlo todo. Las palabras quedaron colgando en el aire. Elías activó la navegación automática y caminó hacia la escotilla del compartimiento trasero. La abrió y se volvió hacia ella. Ven. Quiero mostrarte algo. Ella lo siguió sin decir palabra. La sala estaba llena de objetos guardados con extremo cuidado, dibujos que los niños habían hecho en sueños, notas con símbolos isorianos torcidos por manos pequeñas. Un peluche humano que Elías había adaptado con un circuito de música para que emitiera canciones de cuna. Saria se acercó a uno de los dibujos. Eran trazos desordenados, pero reconoció una figura alargada con tentáculos cortos y grandes ojos, de pie al lado de un hombre de cabello oscuro. Entre ambos, una esfera luminosa con 2 pequeños puntos dentro. Este soy yo,
dijo Elías, señalando la figura humana. Esto eres tú. Ellos sabían quién eras, aunque no entendían por qué no venías. Saria no pudo seguir fingiendo. Apretó los ojos con fuerza. Su respiración se hizo entrecortada. Extendió una mano temblorosa hacia el dibujo y lo tocó apenas, como si fuera sagrado. Creí que se habían ido. Nunca se fueron. Solo esperaban que los encontraras. Entonces Saria giró sobre sus talones y lo miró. Pero ya no con odio. Sus ojos estaban cargados de confusión, dolor y algo nuevo, incipiente, aún sin nombre. ¿Y tú? ¿Por qué esperaste tanto para decírmelo? Elías la sostuvo con la mirada. Porque pensé que me odiarías antes de escucharme. Lo hice. ¿Y ahora? Ella no respondió. Salió de la sala y volvió a sentarse en la cabina. Miró las coordenadas del planeta donde los esperaba lo imposible. Entonces llévame con ellos. Si mientes, no hará falta que me vengue. La galaxia lo hará por mí. Elías se sentó a su lado, ajustó el curso y activó la ignición final. No miento. Te lo prometo. Las estrellas se estiraron frente a ellos. La nave se hundió en el vacío. Y por primera vez en años, la esperanza volvió a respirar. Talos 9 no aparecía en mapas oficiales. Había sido declarado planeta muerto por la Federación hacía más de 50 años, tras una tormenta solar que aniquiló sus sistemas de comunicación y su colonia inicial. Desde entonces, los pocos que sabían de su existencia lo usaban como refugio, exiliados políticos, traficantes, antiguos médicos y soldados que ya no querían luchar. Elías y Saria descendieron sobre una planicie de ceniza dorada, rodeada de montañas negras como cuchillas. La atmósfera era respirable, aunque cargada de electricidad residual. La nave aterrizó cerca de una estructura semienterrada, parecía una estación científica abandonada, oxidada por el tiempo, pero aún funcional gracias a los generadores híbridos que Elías y su contacto mantenían operativos. Saria descendió primero. Su mirada no descansaba, barría el paisaje en busca de amenazas invisibles. No confiaba en nada ni en nadie. Pero algo en el viento de ese lugar, en su quietud áspera, le decía que estaba cerca. Caminaron hasta una compuerta doble que se abrió con un siseo metálico. Adentro, una luz azul bañaba un pasillo angosto. Más allá, una sala hexagonal contenía cápsulas, tanques y dispositivos médicos. Todo era rudimentario, improvisado. Pero había un aura cálida en el ambiente. Un murmullo suave salía del fondo, una melodía de cuna reproducida por un pequeño emisor. Elías hizo un gesto con la cabeza. Saria avanzó sin hablar. En el centro de la sala, dos cápsulas criogénicas vibraban con un pulso constante. Dentro, flotaban los cuerpos de Nagil y Hugo. Estaban pálidos, cubiertos por un gel de conservación, pero sus pechos subían y bajaban lentamente. Monitores mostraban sus signos vitales. Ambos dormían como si el tiempo no existiera. Saria se quedó inmóvil. El tiempo se detuvo para ella. Su respiración se detuvo. No podía creerlo. Era como un espejismo tallado en su dolor, demasiado perfecto para ser real. Pero cuando se acercó, lo supo. No había engaño. Lo sentía. Sentía el lazo. Sentía el calor de su conexión. Una conexión que había creído rota para siempre. Colocó las manos sobre el cristal de ambas cápsulas. Una lágrima se desprendió de su ojo y flotó suavemente hacia el techo, como un lucero silencioso. «Están vivos», susurró. Elías la observó desde la entrada, sin moverse. No quería interrumpirla. No podía. Saria cayó de rodillas. No gritó. No lloró. Solo murmuraba sus nombres una y otra vez. Palabras suaves, íntimas, como si el universo entero se redujera a ese momento. Nagil. Hubo, mis pequeños soles. Minutos después, apareció el doctor Ramírez. Era un hombre mayor, de piel oscura y cabello blanco como las lunas de Caltor. Saludó a Elías con un apretón de manos y luego se acercó lentamente a Saria,
manteniendo una distancia respetuosa. Han sobrevivido gracias a este hombre, dijo con voz grave. Nunca permitió que se les tocara. Nunca aceptó que se los llevaran. Aquí están seguros, pero no pueden permanecer en criostasis para siempre. Saria lo miró con ojos llorosos. ¿Qué necesitan? Una transferencia energética de tipo materno. Lo que ustedes llaman pulso vincular. Es un procedimiento natural, pero requiere que tú estés entera. Equilibrada. Y ahora mismo, no lo estás. Tu sistema nervioso está en guerra. Haré lo que sea, dijo ella. Si tengo que morir para que vivan, lo haré. Ramírez negó con la cabeza. No. No deben perder a su madre después de haberla recuperado. Elías dio un paso adelante. Yo puedo ayudar. Si transfiero parte de mi energía, ella podría estabilizarse. Ya lo hemos hecho antes, con humanos y otras especies. Saria lo miró por largo rato. Ya no lo veía como un enemigo. Tampoco como un salvador. Era algo más complicado. Algo más difícil de nombrar. ¿Por qué haces esto? Porque si fueran mis hijos, haría lo mismo. Porque nadie merece ser enterrado vivo en una mentira. Y porque, sin saber por qué, me importan más de lo que pensé que me permitiría sentir. Ella cerró los ojos por un instante. Luego asintió. Entonces hagámoslo. Durante las siguientes horas, los tres trabajaron juntos. Saria colocó sus manos sobre las cápsulas, canalizando su pulso vital. Elías colocó las suyas sobre sus hombros, transfiriendo su energía a través de un campo estabilizador. El proceso fue lento, delicado. La sala se llenó de un brillo tenue, intermitente. Los latidos de los niños se intensificaron. Y, en un momento que pareció eterno, los ojos de Nayil se abrieron. Luego, los de Hugo. Saria no gritó. No corrió. Solo cayó de nuevo de rodillas y los miró. Y ellos, confundidos pero conscientes, la miraron también. Mamá, dijeron al unísono, con una voz débil pero clara. Saria apretó los dientes. Sus manos temblaban. Sí. Mamá está aquí. Ya no se va. Y por primera vez en toda la guerra, en toda su vida, el corazón de Saria latió sin odio. Durante los días siguientes, la clínica en Talos 9 se transformó en un santuario. Los pequeños, Nayil y Hugo, comenzaban a comer de nuevo, a caminar con pasos aún torpes pero firmes, a hablar fragmentos del idioma de su madre. Saria no se alejaba de ellos ni un solo momento. Dormía junto a las cápsulas, los alimentaba con sus propias manos y les cantaba canciones que solo los isorianos sabían. Elías, por su parte, evitaba entrometerse. Observaba desde la distancia con una mezcla de alivio y tristeza, como si ya no tuviera lugar en la historia que él mismo había salvado. Pero el destino, cruel y puntual, no les dio tregua. Una noche, mientras todos dormían, el sistema de defensa exterior emitió un zumbido grave. Ramírez se levantó primero, revisando el radar manual. Su rostro se tensó al ver los resultados. Naves de rastreo del comando isoriano, anunció con voz sombría. Han rastreado tu biopulso, Saria. O el de tus hijos. Tal vez ambos. Ella se incorporó de inmediato. Tomó a los pequeños en brazos y los cubrió con mantas térmicas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas. Tal vez menos. Elías se unió al grupo, ya equipado con un rifle de plasma y su traje de combate. Había recuperado sus reflejos con rapidez. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo, estaba dispuesto a morir por ellos. Saria lo enfrentó, con una mezcla de ira y algo más complejo. No debiste dejar que me quedara tanto tiempo. Sabías que vendrían. Y tú sabías que no me iría sin ti. Ella bajó los ojos, por primera vez, sin respuesta. Ramírez activó un protocolo de evacuación, pero era inútil. Las naves ya estaban descendiendo, siluetas oscuras que rasgaban la atmósfera en forma de cruces negras. Eran los rastreadores de sangre, la unidad más letal del comando. Su única función, eliminar traidores.
Saria lo sabía. Ella los había comandado en el pasado. Tomó su antiguo bastón de guerra, una lanza de energía que resonó al activarse. Se giró hacia Elías. Protégelos. Yo los detendré. No puedes contra todos. No necesito vencer. Solo retrasarlos. Elías negó con la cabeza. No voy a esconderme. Voy contigo. Saria quiso gritarle. Quiso obligarlo a quedarse. Pero algo en su interior no pudo rechazar esa decisión. Había sido él quien salvó a sus hijos. Había sido él quien le devolvió el alma. Y ahora, quería luchar a su lado. Los rastreadores descendieron como espectros. Había 5 de ellos, cubiertos con armaduras negras y visores rojo sangre. Uno de ellos, el más alto, llevaba en su pecho el símbolo de ejecución. Saria de la sangre lunar, bramó su voz metálica. Por traicionar al imperio y aliarte con el enemigo, te condenamos. Entréganos a los híbridos y tu muerte será limpia. Saria caminó al frente, sola, con la lanza encendida. Que vengan por ellos, si pueden. Elías apareció a su lado, con el rifle apuntando al cielo. ¿Crees que el imperio sabe que sus soldados exigen bebés muertos como precio de su honor? Hubo un segundo de silencio. Luego, el infierno. Los rastreadores atacaron en formación, veloces como sombras. Saria se movió con una gracia mortal, cortando el aire con su lanza. Cada giro era una danza de furia. Elías disparaba sin dudar, apuntando a los puntos débiles de las armaduras. Uno cayó de inmediato, su visor explotando en chispas. Otro lo siguió, cortado de lado a lado por la lanza de Saria. Pero el líder era distinto. Se movía como si conociera cada uno de sus pasos. La derribó una vez. Luego otra. Y cuando estuvo a punto de atravesarla con su cuchilla curva, Elías se interpuso. Recibió el impacto de lleno. El mundo se congeló. Saria gritó su nombre, corrió hacia él. El líder levantó la cuchilla una vez más. Y entonces, Nayil y Hugo salieron de la clínica. Ambos levantaron las manos al unísono. Una energía azul y blanca estalló desde sus cuerpos. Los sensores del líder colapsaron. Su armadura se fundió como cera. Su cuerpo salió volando varios metros, inconsciente. Saria los miró, temblando. ¿Cómo? Ramírez salió detrás de ellos, sin aliento. Lo sabíamos desde hace días. Sus pulsos están despiertos. No son solo niños. Son convergentes. Son el futuro de ambos mundos. Saria se arrodilló al lado de Elías. Él respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Sangre brotaba de su costado, oscura y espesa. Ella le apretó la mano. No te mueras. Él sonrió, débil. No pienso hacerlo. Me debo un amanecer contigo. Ella lo besó. No por gratitud. Ni por compasión. Lo hizo porque lo sentía. Porque lo eligió. El líder caído gimió. Saria se levantó y lo apuntó. Vuelve y diles esto, mis hijos no pertenecen a ningún imperio. Si los buscan, encontrarán fuego. El rastreado la miró, aterrado. Asintió. Luego huyó. Y así terminó la batalla. No con destrucción. Sino con una madre, un humano y 2 niños abrazándose bajo un cielo sin bandera. Elías despertó con el rostro cubierto por la luz cálida de la mañana. La herida en su costado aún dolía, pero el dolor era suave, distante, como un recuerdo de otra vida. La habitación donde se encontraba era redonda, con paredes curvas cubiertas de plantas medicinales y sorianas. Aromas dulces flotaban en el aire. La camilla donde yacía era blanda y cálida, como si lo abrazara. Cuando intentó incorporarse, una mano firme lo detuvo. Era Saria. Llevaba el cabello recogido hacia atrás y una túnica sencilla, sin insignias ni armaduras. Había suavidad en su rostro, pero también una fuerza nueva, serena. No te muevas demasiado. El tejido aún se está regenerando, dijo ella con voz calmada. Él sonrió, adolorido.
No es la primera vez que una mujer me salva la vida. Pero definitivamente es la mejor forma de despertar. Saria negó suavemente con la cabeza, aunque una sonrisa apenas visible cruzó sus labios. No digas tonterías. Mis hijos están durmiendo en la habitación contigua. Si haces ruido, te matarán ellos antes que yo. Ambos rieron. Era una risa extraña, tensa, como si sus cuerpos aún recordaran el peligro reciente. Pero en el fondo, había alivio. Un alivio tan profundo que les humedecía los ojos sin que se dieran cuenta. Durante los días siguientes, la estación en Talos 9 se transformó en un hogar improvisado. Los rastreadores no volvieron. Nadie más apareció en los radares. El Imperio había recibido su mensaje. Quizás lo entendió. O tal vez simplemente temía la nueva fuerza que habían presenciado. Nayil y Hugo recuperaban sus energías con una rapidez asombrosa. Cada día aprendían nuevas palabras, nuevas formas de comunicarse. No solo hablaban en isoriano o en común galáctico. Sus pensamientos eran fuertes, casi tangibles. Cuando reían, la estación entera parecía vibrar con una energía invisible. Una tarde, mientras el sol doble de Talos se ocultaba tras los riscos negros, Saria y Elías se sentaron juntos sobre una plataforma flotante cubierta de musgo. Observaban el cielo. ¿Y ahora qué somos?, preguntó él. ¿Una médica desertora y una comandante exiliada?, dijo ella, sin apartar la vista del horizonte. Tal vez solo dos errores que el universo decidió no desechar. No suena mal. Saria apoyó la cabeza en su hombro. Ellos son diferentes. ¿Lo sientes, no? Hay algo en ellos que une lo que todos estos años hemos estado destruyendo. Son mejores que nosotros. Sí. Pero aún nos necesitan. Elías entrelazó sus dedos con los de ella. Entonces hay que quedarnos. Esa noche, Ramírez les propuso algo. Un futuro. Hacer de Talos un santuario permanente. No solo para los niños, sino para otros como ellos. Híbridos, refugiados, los olvidados por ambos bandos. Médicos de ambos mundos, maestros, cultivadores. Una colonia sin estandartes. Saria no respondió enseguida. Salió al exterior, contempló el cielo durante largos minutos, y al regresar, dijo que sí. No porque fuera fácil, sino porque no hacerlo sería traicionar la vida que acababa de recuperar. Pasaron los meses. La estación creció. Las cápsulas se convirtieron en habitaciones. Las cuevas se iluminaron con energía limpia. Llegaron otros. Humanos desilusionados, y sorianos rotos. Y entre todos, construyeron algo que no tenía nombre, pero que todos llamaban hogar. Nayil y Hugo aprendieron a correr, a reír con otros niños, a sanar plantas, a cantar. Tenían lo mejor de ambos mundos. A veces dormían abrazados a su madre. A veces, en brazos de Elías. No distinguían entre una raza u otra. Para ellos, solo existía la voz que los amaba. Un día, mientras todos trabajaban en el invernadero, Hugo se acercó a su madre y le preguntó: ¿Antes estábamos muertos? Saria se agachó y lo abrazó con fuerza. No, mi amor. Solo dormidos. Esperando que el amor nos despierte. Elías los miraba desde lejos, con una sonrisa tranquila. Se acercó, tomó la mano de Saria y la besó con ternura. Y así, entre polvo de estrellas y raíces nuevas, la guerra quedó atrás. No fue olvidada, pero ya no gobernaba sus vidas. Vivieron bajo el mismo sol. Sin imperios. Sin condenas. Solo con el amor que sobrevivió a la muerte. Y fue suficiente.